Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguida. Este día tenemos la visita de la licenciada Ivonne Lisset Flores, especialista en Derecho Hereditario, con una amplia carrera judicial, y ella es titular del Juzgado de lo Civil de Sonsonate y actualmente es juez interina de Apopa. Muy bueno. Entrando en materia, Liz, ¿cuáles son los procesos, las diligencias más comunes que llegan en materia hereditaria a tu tribunal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y realmente, dentro de los procesos que se pueden seguir y diligencias, están las diligencias de separación de herencia, la yacencia, las particiones, la facción de inventario, la petición de herencia. Tenemos una variedad, ¿verdad?, de procesos, pero los que más comunes que se dan son las aceptaciones de herencia. Y dentro de toda esta actividad jurisdiccional, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los litigantes? Bueno, dentro de los errores que más comúnmente se generan es el tipo de diligencias de aceptación de herencia. Cuando se inician, a veces las instituciones jurídicas no las manejamos muy bien y nos cohíbe o no nos permite dar un mejor trámite a las diligencias. A veces dejamos afuera algunas personas que tienen derecho y que lamentablemente, por no saber la institución jurídica que aplicar, no la hago valer. Por ejemplo, tenemos la representación, la transmisión, tenemos acrecimiento, la sustitución, como les decía, la petición de herencia. Entonces, el derecho sucesorio es tan amplio que nos da una gama de instituciones que nos permite, por ejemplo, saber si a quién represento para ver qué institución hago valer y no dejar afuera a una persona que posiblemente no tenga esa calidad de heredero por el momento, pero que la ley me permite y me faculta llegar a adquirir. Muy bien. Liz, hay un tema que siempre ha sido fundamental en el derecho hereditario, y es el tema de la representación y la transmisión de bienes. A muchos abogados les ha partido el coco este tema. Y eso se vincula también con el tema de la herencia mixta. Por favor, explícanos sobre esto. Ok, cuando nosotros hablamos de la transmisión y la representación, estamos hablando de que es una aceptación de herencia por vía indirecta. Cuando iniciamos diligencias de aceptación de herencia vía directa, que es la aceptación de herencia intestada y la testamentaria, cuando de manera, ya sea por voluntad del testador o por ministerio de ley, le faculta el poder recibir esa asignación. Y por vía indirecta, cuando yo no tengo esa calidad, pero que por algún motivo me nace ese derecho. Esa vía indirecta es a través de la representación y la transmisión. La transmisión la encontramos en el 958 del Código Civil y es la facultad que me permite a mí de poder aceptar a través de, por vía indirecta, cuando yo no tengo el llamado a suceder, pero que el titular ha fallecido, ¿verdad? Y no pudo aceptar ese derecho. Pongo el ejemplo. En el caso de que mi papá fallece y nos deja herederos, ya sea por testamento o de manera intestada, somos 4 hermanos. Pero resulta que uno de mis hermanos falleció y nunca aceptamos herencia. Cuando esta persona quiere aceptar herencia, o cuando nosotros 3 queremos aceptar herencia, obvio, mi hermano tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, entonces ellos quieren recibir esa asignación. O preguntan, ¿será que puedo recibirlo? O simplemente venimos y lo sacamos. Entonces, por vía indirecta, por transmisión, puede recibirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Debe de aceptar herencia. Primero van a tener que aceptar herencia de la persona fallecida, que es el titular beneficiado, para luego comparecer los 4 a aceptar herencia. Resulta que dentro de la aceptación de herencia solo venimos los 3 vivos, ¿verdad? Porque no queríamos o no nos interesaba y decimos, bueno, dejemos afuera al hermano que ya falleció y aceptamos nosotros. Eso no significa que no puedan aceptar herencia a las otras personas. Lo que vamos a hacer es que ellos se atrasan posiblemente en sus diligencias, pero lo que tienen que hacer inicialmente es aceptar la herencia de esta persona fallecida y luego se van a incorporar a la aceptación que nosotros como hijos ya iniciamos. ¿Qué requisitos son? Tener que presentar la declaratoria de herederos del titular llamado. Y ahí estamos hablando de que en este caso de la transmisión opera por testamento y de manera intestada. El requisito indispensable es que no haya aceptado la persona al fallecer el titular, pero sí es requisito indispensable que haya posmuerto al causante. Es decir, que mi hermano tuvo que haber muerto después de mi papá, nunca antes. Entonces,
requisitos decimos y que no haya aceptado. Esas son las únicas opciones que yo tengo. Pero resulta que es la esposa la que quiere aceptar, ¿verdad? Decíamos, él puede aceptar por medio, él no dejó testamento y entonces se van de manera intestada, aceptan la herencia y con la declaratoria se incorporan. No importa que a nosotros ya nos hayan declarado herederos, ellos se adicionan, pero ya van por la calidad de transmisión y se lo tienen que hacer ver al juez. Al juez tiene que decirle que van en esa calidad para poder aceptar. Resulta que la persona premurió. Entonces, mi hermano premurió a mi papá. Entonces, mi papá no dejó testamento, ¿verdad? Si no dejó testamento, entonces, ¿qué pasa? Siempre nos dejamos afuera. Mi hermano tenía hijos, van a poder aceptar y esa es la figura de la representación. Aquí, la característica esencial es la premuerte. No significa que si yo posmorí al causante, no vaya a aceptar herencia por derecho de representación. Sí lo puedo hacer. La diferencia es que no necesito en este caso una declaratoria previa. Aquí de un solo yo me voy a aceptar herencia y yo vengo y le digo al juez, vengo por representación. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos estudiando nos decían que es una figura legal. ¿Por qué? Porque yo tomo un derecho que no me asiste, pero que me eleva a esa calidad. ¿Cuándo yo voy a utilizar la representación? Cuando hay otra persona que tenga una mejor calidad que yo. Cuando nosotros estamos hablando del 988, que nos establece todas las personas que tienen esas calidades, nos establece los ordinales y las preferencias en calidad de aceptantes, resulta que están los padres, madre, hijos, gracias, y la cónyuge, ¿verdad? Para poder aceptar. Con la representación tenemos una limitante. Con la representación yo tengo que hablar que es para abajo, ¿verdad? Es descendiente, no ascendiente. No puedo recibir la asignación de manera ascendiente, sino que de manera descendiente. ¿Qué quiere decir? La esposa no va a poder entrar. Entonces, como no puede entrar la esposa, aquí se le veda ese derecho a la esposa. Pero con la transmisión sí puede entrar la esposa. ¿Por qué? La esposa va a poder aceptar herencia. Acepta herencia y se incorpora. El requisito es que tiene que posmorir. Premurió, olvidemos y la esposa sale de la esfera. Pero sí van a tener derecho los hijos y entonces los hijos van a poderse incorporar únicamente sin necesidad de aceptar herencia y solamente van a hacer valer ese derecho. Aquí en la representación todavía es más amplia. No importa que el titular haya repudiado, haya sido declarado indigno, haya premuerto, sino que simplemente no está. Solamente eso es lo importante. No está esa persona y va a incorporarse. ¿Por qué esa diferencia entre la transmisión y la representación? Porque yo tengo esa calidad siempre. Yo voy a ser hijo de la persona, del titular, del causante principal, siempre. Salvo que se declare la impugnación de paternidad. Solo en esos casos podríamos hablar de que no van a poder recibirla. Previo, entonces tendríamos que hablar, y aquí me salgo de la esfera, que tendríamos que hablar de una prejudicialidad si estamos siguiendo las diligencias, en donde se está siguiendo la impugnación de paternidad para que no se incorpore. Pero alejándonos de esa situación, realmente nunca pierdo esa calidad. Esa afiliación no se pierde y entonces por eso esa persona, aunque haya repudiado o haya sido indigno, haya sido incapaz o haya premuerto, siempre va a poder recibir sus familiares, ¿verdad? Entonces es como que hay que tener bien clara esa diferencia porque la transmisión sí es más amplia porque van todos los colaterales, pero tiene una limitante que es la premuerte. En cambio, la representación, ¿verdad? Es más cerrada, pero solamente va de manera ascendiente. Nunca los abuelos, nunca la mamá, sino que siempre van a ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y entonces van a poder recibir esa asignación. No sé si se los dejé un poquito claro. Sí, no, bastante bien. Y justamente muchos de los problemas surgen cuando hay un gran número de personas que quieren asistir al mecanismo de aceptación de herencia, a las diligencias. Y muchas personas, precisamente en ese ámbito, deciden ceder. Algunos de ellos dicen, no, yo voy a ceder mi derecho hereditario. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esa cesión y cuáles son los límites también para poderlo hacer? Dentro de la cesión, obviamente, usted bien decía, Julio, el hecho de que yo no quiero meterme en nada, ¿verdad? No me quiero estar complicando y que sean los demás que se resuelvan. Entonces yo puedo ceder, obvio, ya sabemos que tiene que ser en escritura pública, lo encontramos a partir de 1699 del civil, las cesiones. Y en el caso de la herencia, pues yo puedo ceder mi derecho y no importa
el momento. Es decir, si yo no he iniciado la diligencia, puedo ceder, pero yo pude haber iniciado la diligencia de aceptación de herencia y estar en esa duda de que ya vi que es un poquito compendioso y no quiero ir o me voy fuera del país y entonces le quiero ceder el derecho a mi hermano, mi mamá o a X persona. Aquí ya no importa quién le ceda yo el derecho. Si yo se lo cedo a esa persona, cuando yo cedo todas las facultades. Ahí estamos hablando de que yo puedo dar por representación, puedo recibir por transmisión, porque cuando cedo la calidad que tengo. Ese es un primer punto. Entonces, una vez iniciar la diligencia de herencia, ¿hasta qué momento puedo yo ceder? Pues puedo ceder hasta antes de que se me declare heredero. ¿Por qué? Con la interina perfectamente yo puedo ceder ese derecho, ¿verdad? No importa. Lo importante es que no se me haya declarado heredero. Una vez se me declare heredero, aunque no se haya efectuado la publicación, no se puede ya ceder el derecho. Lo que voy a tener que hacer posteriormente será una venta, y una venta sobre un bien específico. Pero las sesiones se pueden dar hasta antes de que se me declare heredero. Y obviamente yo lo puedo presentar desde el inicio, ¿verdad? Bueno, el derecho hereditario tiene una matriz germánica, alemana, y también hay una matriz romana. Tiene la mixtura. Correcto. Entonces aquí tenemos el caso de un tema interesante, el tema de las herencias mixtas. Habitestato y testamentarias. Hay personas que creen que si solo es vía testamentaria se puede ir solo por ahí, o habitestato solo por ahí, pero tenemos el caso de las herencias mixtas. Por favor, explíquenos. Cuando hablamos de las mixturas es cuando resulta que hacemos un testamento y dentro del testamento especifico solamente que yo tengo los bienes hasta este día y que los bienes hasta esta fecha, los bienes detallados son los que con los que yo cuento y se nombra un heredero universal, ¿verdad? Pero resulta que la persona no murió en el 2000, sino que viene y fallece hasta el 2020, ¿verdad? Y él adquirió más bienes. Entonces, resulta que si tiene más bienes, esos bienes quedaron fuera del testamento. ¿Qué hacer con esos bienes? Se van a recibir o se van a beneficiar de manera intestada. Otro caso es, por ejemplo, en el caso de la indignidad. Cuando nosotros hacemos un testamento, resulta que una de las causales de indignidad es cuando se deja de beneficiario al médico o al clérigo de cabecera. En este caso, sabemos que las indignidades no deben de ser probadas, son de pleno derecho, la característica, pero en esta específica, si no me recuerdo, es el artículo 968-69 del civil, en donde nos dice que ellos no pueden recibir esa asignación, pero que van a poder recibirla siempre y cuando ellos de manera intestada pudieran recibir. Aunque es un poquito complicado de explicar esta disposición, a lo que se refiere es que resulta que mi papá nos dejó de herederos a mis dos hermanos, pero uno de ellos es el médico, y él es el médico que lo veía y lo asistía a él. La ley dice que si ese era el médico, si el beneficiario era el médico que tenía durante los últimos 2 años, ese no puede recibir, salvo que de manera intestada pudiera recibirlo. Claro, como es hijo, si nosotros nos vamos de manera intestada, él pudiera recibir, pero si fuese un médico normal y que obviamente lo quería beneficiar, no puede recibir esa asignación. Entonces, en el testamento, esa asignación queda afuera. ¿Qué vamos a hacer con esos bienes que le dejaron a ese médico? Entonces viene la mixtura, ¿verdad? Resulta que el testamento no queda inválido, tiene validez, ¿verdad? Pero vamos a recibir esa asignación de manera intestada. ¿Quiénes van a entrar? Todos los que de conformidad al 988 del Código Civil puedan recibir. Entonces, van a recibirla. Otra opción, ¿verdad?, para recibir o seguir las diligencias mixtas es cuando venimos, hacemos un testamento y solo dejamos legados. Y entonces, cuando dejamos solo legados, no hayamos herederos y entonces tenemos que nombrar herederos universales de manera intestada, y los intestados hacemos la figura de la albacea, que aunque el Código Civil no lo regula aquí en nuestro país, serían los administradores y los que se van a encargar de distribuir las asignaciones que el testador designó, ¿verdad? Porque se deben de respetar. Efectivamente, muchas personas deciden hacer su testamento y detallar una serie de bienes que son las que las personas van a legar de manera específica a sus hijos, a sus hermanos, a todas las personas que van a ser beneficiarios de ese testamento.
¿Es lo más conveniente? ¿Hay algún problema cuando uno hace esa lista exhaustiva de bienes? Y gracias, Julio, por la pregunta. Realmente es interesante porque fíjense que en la práctica se da ese problema. O sea, tenemos a veces muchos trámites, muchas diligencias de aceptación de herencia en donde lo que dejó el testador son legados. Y la ley ya lo dice en el artículo 1073, 1084, también del civil, en donde nos dice, independientemente de cómo sea, si se están especificando los bienes, son legados. Si se está hablando de manera genérica, son herederos universales. Entonces, resulta que vengo yo, detallo todos los bienes que existen, ¿verdad?, que el causante tiene y los empiezo a distribuir, ¿verdad? Aunque yo esté nombrándolos a esas mismas personas como herederos universales. Entonces nos complica porque realmente, aunque me esté declarando nombrando herederos universales a estas personas, en realidad lo que son legatarios, ¿verdad? Y sabemos muy bien que el legatario no es un heredero. Entonces, primero, el legatario es un acreedor del causante. Se vuelve acreedor, no es un heredero. Por tanto, el legatario nunca va a poder iniciar diligencias de aceptación de herencia. Siempre tienen que ser los herederos. Ahora, después venimos al proceso de a cómo le vamos a entregar al legado, ¿verdad? Porque sabemos que de conformidad en los 657 del civil, los legados deben de ser entregados por escritura. Entonces, ¿quiénes lo van a entregar? Van a ser los herederos. No tenemos herederos. Ahí viene el problema. Venimos y tenemos que hacer la mixtura, como veíamos o como estábamos mencionando antes, en donde vamos a tener que declarar herederos intestados a los hijos, y aunque ellos no hayan recibido ninguna asignación, lo que van a hacer únicamente es entregar esos legados a las personas que en el testamento se designó. Entonces, por eso se vuelve complicado. Y lo ideal es detallar, ¿verdad? Si es un legado, porque existe la figura del prelegado. El prelegado es una persona que recibe la asignación, pero que también es heredero universal. Y la cosa es que si yo empiezo a detallar todos los bienes y los distribuyo todos en específico, entonces realmente dejo afuera al heredero universal, porque lo que yo estoy haciendo es detallando y distribuyendo cada bien. Entonces lo ideal es que si se detalla, en verdad, siempre dejar algún bien de manera genérica. ¿Por qué? Porque los herederos universales son los de remanente. Pueden existir deudas, ¿verdad? De hecho, ellos son los que se encargan de pagar todas las obligaciones y deudas que el causante tenía, pero si yo empiezo a detallar todos los bienes y distribuirlos, realmente él se vuelve un mero administrador, y ya la ley lo dice, ¿verdad? Que cuando se han detallado específicamente los bienes y se han distribuido, realmente ya no hablamos de herederos universales, sino que hablamos de legado. Entonces ahí se complica un poco y es lo que se está dando. Realmente pues nosotros estamos teniendo muchas diligencias de esa manera y se le complica a los usuarios porque tienen que buscar a los herederos y seguirla. Tuvimos una en donde había una cesión de derechos en donde la persona estaba recibiendo, supuestamente venía en calidad de heredero por cesión, pero resulta que no tenía esa calidad porque lo que dejó el testador fueron legados. Entonces se quedó fuera, va a tener que seguir las diligencias de manera intestada, buscar a los hijos para que después ellos le entreguen ese legado. O sea, tenemos que tener tanto cuidado porque pues puede ser que sea pagada y entonces se complica un poco más. Bueno, este tema es fascinante, hay demasiado que hablar sobre el mismo, pero pues este año ha sido devastador, ¿verdad? Por una crisis sanitaria que ha enlutado para la familia salvadoreña y a nivel mundial también, ¿verdad? Pero queremos unas palabras finales para nuestros amigos de derechocrítico.es. Bueno, darles las gracias nuevamente por la invitación, felicitarlos también por el programa. Realmente he tenido la oportunidad de ver invitados de alto calibre, ¿verdad? Realmente he aprendido, uno aprende. Yo los invito a que sigan viendo estos programas porque realmente enriquecen, ayudan a crecer profesionalmente y a salvar aquellos errorcitos que continuamente pues cometemos, ¿verdad? Por la misma práctica. La verdad que a veces la práctica hace al maestro y eso es lo que vamos aprendiendo. Así que les agradezco mucho, los felicito nuevamente. Un excelente programa y sigamos aprendiendo. Gracias. Muchas gracias. Estamos sumamente satisfechos y agradecidos con su participación, con su visita acá, y especialmente también queremos agradecer a todos ustedes porque gracias a su preferencia hemos llegado ya a más de 1000 seguidores en la última semana. Y eso nos da una gran alegría porque sabemos que estamos participando de los procesos de formación y especialización que cada uno de nosotros tenemos que seguir.
Acordémonos que el abogado que no lee es cada día menos abogado. Y por eso, como siempre, los invitamos a que ejerzan con honor y se formen con pasión. Con Julio Seda y Salvador Meléndez, que me queda más que recordar lo que dice Maquiavelo. Una cosa es el ser y otra el deber ser. Gracias totales. para servirles.